Bienvenidos al ciclo Conversatorios Virtuales, Educación Infantil en Contexto de Pandemia, el poder de las relaciones. El conversatorio de hoy se titula La voz de los niños que aprenden en casa. Tenemos como invitada a Sara Cifuentes. Ella es comunicadora para el desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidata a la maestría de Gerencia Social en esta misma universidad, especializada en proyectos de alto impacto para la primera infancia y poblaciones de alta vulnerabilidad. Actualmente es gerente de gestión y desarrollo en Taller de los Niños, organización con 42 años de experiencia en el trabajo con primera infancia en zonas de alta vulnerabilidad. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, Verónica. Cuéntanos cómo nace esta experiencia de recoger las voces de los niños que están aprendiendo en su casa en este momento. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y algo que queríamos poder compartir ahora y que hemos estado conversando ya a lo largo de las semanas es que si bien tenemos un espacio muy grande en el cual tenemos muchos profesores, muchos especialistas hablando sobre educación inicial, hasta el momento no se le había dado necesariamente el espacio a los niños, para que los niños pequeños, los niños menores de 6 años, también nos contaran cómo estaban viviendo estas situaciones, y además para poder entender si aquello que nosotros creemos que ellos están sintiendo es realidad o si nos lo estamos inventando como adultos. Y algo que se nos ocurrió y que nos pareció interesante y además muy potente es poder escuchar desde sus propias voces cómo estaban aprendiendo en casa y qué estaban aprendiendo. Y para esto generamos este espacio que se llama La Voz de los Niños y de las Niñas, buscando dar un espacio a su voz, incluirlos dentro de las conversaciones sobre la cuarentena y la nueva situación educativa en la cual nos encontramos. Y lo que al final terminamos viendo es que estos niños y estas niñas tienen algo para decirnos, muchas veces distinto a lo que pensábamos que íbamos a encontrar, y creo que a lo largo de esta sesión lo vamos a poder desarrollar y va a ser muy interesante, pero también nos refuerza la necesidad de crear un espacio para poder escucharlos y darle a la voz de los niños y de las niñas un valor. Entonces, el espacio que queremos crear hoy día es poder compartir los hallazgos sobre aquello que los niños nos han podido compartir desde la experiencia que tenemos en la Asociación Taller de los Niños, que tiene una escuela de educación inicial en San Juan del Lurigancho, desde lo que los niños nos han podido compartir a través de videos, a través de fotos, a través de pinturas y a través de audios, y entender además de qué forma esto nos puede ayudar en la mejora de las prácticas. Entonces, solamente como para poder contarles un poco la cantidad de material que recibimos, nosotros permitimos participar alrededor de 23 familias del centro educativo, a las cuales agradecemos en caso nos estén escuchando en este momento. Y lo que hicieron los niños y las niñas es utilizar su voz y sus propias palabras y su propia forma de comunicación para hablarnos sobre esta nueva convivencia, ¿no? Así como esto ha cambiado mucho para los adultos, para los maestros que ahora tienen que hacer las clases desde casa, lo cierto es que esta es una nueva convivencia también para los niños y para las niñas. No creemos que hayan pasado tanto tiempo en casa hace muchos años junto con la familia, probablemente es algo que no habían necesariamente podido hacer antes. También en un espacio en el cual no han podido necesariamente salir a la calle, salvo algunos niños que quizás ya pueden salir un poco a hacer algunos paseos si se encuentran en un lugar que sea relativamente seguro. Sabemos que hay varios distritos donde no se puede hacer esto aún. Eh, y creemos que es bien interesante poder de nuevo identificar estas voces, explorar las emociones, cuáles son sus actividades favoritas, cómo están construyendo sus relaciones en esta nueva normalidad y cómo las interacciones que tienen con sus familias y con las personas más cercanas nos dicen mucho sobre lo que están sintiendo, sobre la situación en la cual se encuentran, pero también la forma en la cual se están relacionando con los adultos o con las personas que los están cuidando en casa. Solo para compartirles, antes de pasar directamente a la parte donde tenemos el contenido fuerte y podremos mostrarles las imágenes, algo que ha sido muy interesante es que hemos encontrado dos líneas de información dentro de lo que los niños nos estaban contando, ¿no? Por un lado, tenemos una línea muy centrada en lo que pueden haber perdido, por ejemplo, durante esta cuarentena, especialmente sobre el tema de libertades. Por ejemplo, hay niños que
nos contaban que ya no iban al mercado, que ya no iban al cine, o ya no iban a conversar o al parque, o extrañaban aspectos bien específicos de su centro educativo inicial, que en este caso es el de Tanis, extrañaban el sub y baja o la cama saltarina, y también extrañaban las relaciones que podían haber tenido con sus amigos, ¿no? Uno de los niños, por ejemplo, nos refería que antes pintaba con sus amigos y hacía tareas con los amigos y jugaba en el patio de juegos y hacía siesta con los amigos y almorzaba con los amigos. Y era así como una acumulación de acciones que hacían antes y que ahora sencillamente ya no están logrando hacer como, nada, como lo hicieron en un inicio, ¿no? Luego tenemos en la misma línea temas que tienen que ver con la autonomía. Sabemos muy bien que a los niños les encanta pasar tiempo en familia y que si hay algo muy potente es también permitirles o darles el espacio para que en las actividades diarias, ya sea en la cocina, en la limpieza, en etcétera, las actividades que los adultos solemos hacer en el día a día, incluyamos a los niños como parte de esto y vemos que esto es algo que a los niños les fascina, tener la autonomía de poder participar en la vida cotidiana. Encontramos niños que, por ejemplo, nos contaban que preparaban la cena, que cuando preparaban la cena ellos ponían los individuales, los tenedores y también el plato. Y al mismo tiempo encontrábamos otros niños que, por ejemplo, tendremos un ejemplo más adelante muy interesante, que doblaba y guardaba la ropa porque sentía que esa era la mejor forma de mantenerla ordenada y de poder saber qué quería ponerse en un momento, de ponerse las medias, de ir a lavar los servicios, si es que, digamos, era el rol que le tocaba este día asumir. Y también una autonomía muy grande con respecto al juego. Sabemos que los niños gustan mucho de jugar con las familias, pero había un espacio muy importante para el juego autónomo, para saber que había un espacio para que ellos se desarrollen en su propia autonomía, en su propia soledad, en el momento, y lo mencionaban de una forma muy clara, ¿no? Teníamos al menos un par de niñas que repitieron de forma seguida, yo hago o juego solita, 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 repitiéndolo varias veces, o que hacían la tarea solita. Y ponerlo de esta forma a nosotros nos entusiasma mucho pensar que dentro del hogar los niños han podido encontrar un espacio nuevamente para desarrollar esta autonomía que es tan importante y que sabemos que quizás teniendo tantos adultos en casa puede ser un poco más complicado por los manejos de los espacios o el manejo de la zona en la cual está el niño o las zonas en las cuales podría estar el niño o la niña durante el día. Algo que también encontramos muy interesante, casi en contrapeso a lo que acabo de mencionarles, es la cercanía de la familia, ¿no? Los niños valoran tener a la familia cerca y tener no solamente al adulto presente, ¿no? Pero tenerlo emocionalmente disponible, dispuesto a jugar, dispuesto a hacer acciones, ¿no? Hay una mamá que le preguntó a través de estos videos a una de sus hijas, Alejandra, ¿a ti qué te hace sentir feliz? Y ella respondía con mucha emoción, jugar con ustedes. Y le vuelvo a preguntar la mamá, ¿y qué más te hace sentir feliz? Y uno hubiera esperado cualquier respuesta, ¿no? Como, bueno, a mí me gusta también jugar solita, etcétera, y le responde, ir al techo con ustedes. Entonces la mamá, intentando buscar una respuesta un poco distinta, le vuelve a preguntar, ¿qué más te gusta? Y Alejandra termina contestando, comer chicle con ustedes. Entonces son todas las acciones que devuelven a un fortalecimiento de esta relación también con la familia, y que algo que nosotros vamos a presentar más adelante es cómo podemos encontrar y lo positivo de encontrar este contrapeso entre la presencia de la familia, pero también estos espacios de autonomía y de cómo los podemos ir creando de forma mucho más clara en las interacciones que tenemos con los niños. Esto como una primera línea de hallazgos por parte de la voz de los niños. Y lo segundo que ha sido muy interesante es la presencia del juego. Estoy segura que hay muchas maestras que nos están escuchando ahora y más de una vez deben haber escuchado a los papás preguntando por tareas o qué tipo de actividades tienen que hacer en casa. Muchas veces no está claro que en primera infancia la tarea al final tiene que ser un espacio de juego y de aprendizaje, ¿no? Y esto apareció de forma muy clara en distintos momentos en los videos, en los cuales tanto la tarea como las actividades que dejaban las mises eran vistas en verdad como juegos, ¿no? Pero se les llamaba tareas. Y dentro del juego encontramos tres tipos de juego que son importantes a la hora en la cual los niños se están comunicando con nosotros.
El primero es el juego físico. Para muchas familias esto significaba un cambio muy grande porque el espacio donde antes, por ejemplo, había un sillón o donde antes había una mesa o quizás un vidrio, lo han tenido que mover para asegurarse que se convierta en un espacio de juego. Y qué importante es generar este espacio de juego para los niños. Había una de las niñas que nos decía, yo salto, brinco, pateo mi pelota y me siento feliz. Y mientras nos contaba esto en el video, saltaba, brincaba, pateaba la pelota en el aire, que nos transmitía esta sensación de felicidad y realmente de la importancia de tener este espacio grande para generar este juego, ¿no? Y luego es el uso también de espacios familiares, como por ejemplo la cama del papá, para utilizarlo como un juego de trampolín. De ese sentido podemos pensar mucho en cómo se han estado configurando los espacios físicos, ¿no? Tenemos el espacio físico como una sala o como un cuarto que se convierten en un espacio de juego, pero también que ciertas cosas que tenemos en la casa que utilizaríamos de otra forma, como una cama, como un sillón, empiezan a tener un rol distinto en la forma en la cual los niños lo utilizan para el juego. El segundo que hemos encontrado dentro de esta felicidad en el juego es el juego sociodramático, ¿no? Encontramos de nuevo aquellos aspectos que probablemente veíamos de forma mucho más clara en un aula de clase, en la parte esencialmente del sector de dramatización. Vemos que los niños logran encontrar la forma de poder hacerlo de forma muy natural en casa, ¿no? Encontramos uno, por ejemplo, de una niña que estaba con un burrito y decía, Hansen es mi mascota, y le daba besos y abrazos por todos lados al juguete, y decía, primero le voy a servir comida a mi mascota. Era claramente un juguete, ¿no? Pero la forma en la cual se relacionaba con este juguete y lo cuidaba, nos hacía pensar mucho en estos espacios, sectores de dramatización en el aula, donde los niños expresaban afecto, representaban las situaciones cotidianas e interactuaban también, ¿no? Eso de ahí es algo que creo que hemos visto en varios momentos de varios videos, de varias formas en las cuales los niños han compartido, eh, que es algo que no ha desaparecido. Y quizás para los niños que ya llevan un tiempo en los centros educativos, esto muestra la importancia de reforzar estos espacios, ¿no? Tanto para las niñas como para los niños en distintos sectores. Y el tercer nivel que hemos encontrado a nivel de juego es el juego con la familia. Esto de aquí es algo que no queremos dejar de mencionar, aunque parezca obvio. Si bien el juego autónomo, de nuevo, es importante y aparece en el discurso de los niños, el juego juntos, el juego en el colectivo, el juego en la familia, cobró un lugar importantísimo, porque es a partir de este juego, es decir, a partir del momento en el cual juega con el papá, la abuela, el abuelo, los primos, que además este niño empieza a configurarse dentro de la familia y empieza a reconocerse como ser activo dentro de la familia, quizás hasta generar contraposiciones con lo que el adulto quiere jugar y el niño realmente quiere hacer. Y ahí encontramos un niño que nos compartió algo muy lindo que decía, me gusta jugar con papo y papá, porque uno es joven y el otro es viejito. Yo todavía no he crecido, soy una niña, soy una hermana de mi hermana Sandy. Que nos permitía a través de esto, como lo pueden ver, se encontraba, ¿no? Cronológicamente dentro de un grupo de personas y a partir de eso ella también construye su propia identidad. Se saben parte de una familia, se sienten parte de una familia y esto al final lo terminan haciendo a través del juego, ¿no? Creo que es muy importante fortalecer esto y pensar que en los procesos educativos que vamos haciendo desde las escuelas, este es un espacio en el cual nosotros podamos permitir esta exploración, porque sabemos que la mayor parte de los niños están conviviendo en este momento con primos, con niños y con otros adultos. Entonces, es una oportunidad fabulosa para promover el juego autónomo, pero también para poder brindar las herramientas que se puedan necesitar entre los adultos o no tan adultos a veces y los niños y las niñas que están en la escuela inicial. Esto de aquí yo lo quería comentar como un prefacio bastante largo, pero para poder darle presentación a estos videos que hemos encontrado, que al menos de una gran cantidad de videos los hemos seleccionado por lo que nos han transmitido y porque encontramos interacciones muy ricas entre el adulto cuidador y el niño o la niña. Interacciones que nos hacen pensar de qué forma en la voz de los niños y en la forma en la cual interactúan con el adulto podemos encontrar aspectos que nos van a servir también para generar los contenidos pedagógicos que podamos hacer desde el colegio
y de qué forma nosotros también podemos ayudar cada vez más a estos niños y niñas en este proceso que tienen que vivir hoy en día en esta nueva normalidad, pero también cómo trabajarlo con las familias, que al final son el soporte pedagógico que los niños van a tener en casa. Entonces, para esto le quiero dar pase a Verónica, que nos va a presentar estos videos y estos intercambios que espero sean muy ricos para todos. Gracias, Sara. Como tú dices, hemos encontrado en los videos que los mismos papás, mamás han hecho en casa una enorme riqueza y mucha habilidad en los padres para generar oportunidades de desarrollo y aprendizaje con los niños. Y por eso nos pareció valioso seleccionar estos 3 videos y aplicar en ellos lo que sabemos sobre la calidad de la interacción. El primer video que hemos seleccionado le hemos llamado Un adulto sensible, porque nos muestra todo lo que esta mamá hace para demostrarle a su hija que le está escuchando, que valora lo que ella dice, que le entiende, y también lo que hace para ir adaptando su lenguaje, su comunicación, y que la niña le entienda mejor, ¿no? Es como que la va ayudando un poquito. Ahora vamos a ver el video, y después de ver el video vamos a hacer un análisis más específico de la interacción. Es un video muy cortito, veámoslo ahora. En mi video. Ya dice, ¿cuál es el lugar favorito de la casa? ¿De qué lugar más te gusta de la casa, hijo? La sala, la cocina, el cuarto, sillón, la Tal cama. vez estar acá en la mesa. ¿Por qué? Porque están las fotos. Hay un cine allá. Un cisne. Un cisne. Un elefante y una manzana. Ah, María. ¿te gustan los adornos que están en el estante? Los que están ahí, ¿te gustan? Ajá, me gusta. Está alegre. Ya. ¿Qué actividades haces en el día, hijita? ¿Qué haces durante el día? Juego con mis juguetes. Yo hago solita la tarea algunas veces que están. Agarras tu libro, ¿no? Ahí te pones a pintar, a escribir. Sí, me pongo a pintar. Me pongo a marcar la X. Muy Y bien. hago la tarea sola. Yo algunas veces. ¿Qué cosas te ponen feliz y qué cosas te ponen triste? Que mi mamá me dio la tarea y yo. Y cuando mi mamá no hace conmigo, yo me pongo triste. Ya. ¿Hay algunas cosas que te dan miedo? ¿Sí? ¿Sientes miedo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando algunas veces tú estás con tu laptop, parece que estás como un Chucky, parece, pero yo no te veo, parece que no alumbra. Cuando la luz se apaga de la sala. Me da miedo, me asusto, y no, por eso no duermo. Debe que estar abierto, y yo debo que estar abierto la puerta. Ya. No Entonces dormí. ahora voy a apagar la luz y me voy a ir a mi cuarto con la laptop para que no veas la luz de la laptop y todo esté oscuro para que duermas entonces. ¿Ya? ¿Qué? Me escuché. Me voy a ir con la laptop a mi cuarto porque la luz que da la laptop no te deja dormir pues y te da miedo. Entonces si apago todo, me voy al cuarto. No, cuando no estás acá, me parece que estás miedo. Pero cuando estás allá, parece que estás como un Chucky, ma. ¿Sí? Ajá, por eso deja tu laptop. Ya. ¿Y qué es un Chucky, hija? Significa que tú pareces como un zombie, pues. ¿Y qué es un zombie? ¿Por qué hemos seleccionado este video? Porque la sensibilidad que muestra la mamá ayuda
a esta niña a sentirse segura, a comunicarse, a explayarse, a expresar realmente lo que tiene adentro, lo que ella piensa y lo que teme. Incluso se atreve a arriesgarse, ¿no? A decir cosas que ella tenía muy guardadas adentro. Una de las maneras en que esta mamá demuestra su sensibilidad es cómo ella formula la misma pregunta 2 veces de maneras distintas para asegurarse que su hija le está entendiendo. Entonces le dice, ¿cuál es el lugar favorito de la casa? Y después agrega, ¿qué lugar más te gusta de la casa, hija? Al hacer la pregunta 2 veces, le está dando una pequeña ayuda para garantizar que la niña le entiende la pregunta y por lo tanto se puede explayar en la respuesta. Pero la respuesta que da su hija es de duda, ¿no? La queda mirando y dice, como no estoy muy segura si te estoy entendiendo, ¿no? Entonces la mamá agrega, le ayuda de nuevo. Y le dice, en la sala, la cocina, el cuarto, el sillón, la cama. Demuestra entonces la mamá que está atenta, responde a la necesidad de la niña de un poquito de ayuda y se la brinda. Cuando después de un rato la mamá la niña dice, juego con mis juguetes, yo lo hago a veces solita, la mamá agrega, agarras tu libro y ahí te pones a pintar y escribir. Entonces lo que demuestra es que está atenta y que responde a lo que ha entendido que la niña le está diciendo. Estas pequeñas acciones que demuestran la sensibilidad que tiene la mamá, que muestran que ella está atenta, que está realmente escuchando lo que su hija le dice y que se está dando cuenta, ¿no? Cuándo es que necesita ayuda, cuándo le está entendiendo y cuándo no, se refleja en la comodidad de la niña. Vemos una niña que se siente cómoda, que sonríe, que está cerca de su mamá, que se explaya en sus respuestas y que incluso se atreve a decirle a la mamá que le da miedo cuando es de noche y tiene la laptop prendida porque parece un Chucky, ¿no? Una especie de monstruo. Y esta mamá continúa mostrando su sensibilidad a lo largo de esta interacción. Nuevamente le demuestra que está atenta y que valora lo que su hija le está diciendo, porque cuando la niña le dice que tiene miedo, la mamá agrega, entonces ahora yo por la noche voy a llevarme mi laptop a mi cuarto para que tú no te asustes, ¿no? De esa manera no solamente le demuestra que está atenta, responde de manera activa a lo que la niña le está diciendo, sino que además le ofrece ayuda para poder resolver esa situación. Esta sensibilidad de la mamá es fundamental para que la niña se desarrolle como una persona segura de sí misma, que confía en sus capacidades, que puede expresarse oralmente y que incluso se anima a arriesgarse, a probar cosas nuevas, a decir cosas que tiene muy guardadas adentro. El segundo video que hemos seleccionado le hemos llamado Un adulto que escucha y responde, porque nos muestra la cantidad de estrategias de comunicación oral que usa esta mamá para ayudar a su hija a desarrollar un lenguaje oral complejo. De hecho, este es el video más largo que nos llegó, si bien muchos videos de los que nos llegaron, que no habíamos establecido un límite, ¿no? Tenían 30 segundos, muchos 1 minuto. Este video tenía 7 minutos donde desde el principio hasta el final no para la conversación, es de ida y vuelta entre la mamá y su hija. Y no vamos a ver ahora todo el video, pero realmente hemos seleccionado un fragmento que vamos a ver ahora para que veamos cómo se da esta conversación de ida y vuelta y cómo la conversación y el juego son parte de un todo. Y cómo la actitud disponible de la mamá, su actitud atenta, incluso con algo de complicidad para entrar en el juego con la niña y realmente
generar un espacio de conversación con ella son claves para que la niña también se pueda expresar de manera extensa, compleja, con muchas palabras, ¿no? Hola, Jessica, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy tu amiga. Hola, Jessy. Soy tu amiga. Soy tu Hola, amiga. Soy- Amiga, ¿me puedes mostrar tu lugar favorito de donde juegas? Sí, te voy a mostrar. A ver, ¿dónde está? Aquí está mi juego favorito que me gusta. Ah, muy bien. Sí, ¿Y vete qué juegas? con el huevo. Sí, vete el huevo, mami. Aquí está listo. ¿Y con quién más te gusta jugar? Con... Es con la uva. Ya. Es con la uva. ¿Tú juegas sola? ¿Con No. quién te gusta jugar? Con mis juguetes. Yo solita. ¿Tú solita te gusta jugar? Sí, ¿Te gusta jugar a ti sola? sí, a mí suele. ¿Segura? Sí, ¿Con la mamá, con papá no te gusta jugar? sí, me gusta jugar con ellos. Todavía me gusta. ¿Y qué le preparas a papá? Preparo mi juguete. Preparo una calabaza, un tomate. Un tomate, una ensalada vas a hacer para papá. Sí, Muy bien. voy a hacer una ensalada. Primero tenemos que hacer con los ingredientes. Ah, muy bien. Un plato por acá y los ingredientes por aquí están. Los platos aquí están. Aquí están los platos. Aquí están los platos. Aquí están los platos, mami. Muy bien. Voy a preparar una rica ensalada. Muy bien. Va a preparar rica ensalada. Sí, ¿A ti te gusta jugar a comer ensalada? me gusta tomate, esto y huevo y zanahoria. Zanahoria. Sí, Muy y bien. hago una ensalada. Ensalada, muy bien. ¿Cuál es tu actividad favorita del día, Jessie? ¿Y por qué? Porque me gusta hacer. ¿Qué haces durante el día? Me gusta jugar solita. Solita. En todo este primer fragmento largo de conversación, lo que vemos son ida y vuelta entre lo que la mamá pregunta, lo que la niña dice, el comentario que agrega la mamá y cómo la niña se conecta y van no solo de ida y vuelta, sino además profundizando en este intercambio. Hay algunas estrategias específicas que usa la mamá, es muy hábil para formular preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, le pregunta, ¿qué juegas? Y la niña responde con varias palabras, con el huevo, sírvete el huevo, mami, que está muy rico. En este fragmento vemos también cómo sigue la conversación de ida y vuelta, que no parece un interrogatorio, aunque hay preguntas y hay un foco, realmente es una situación muy fluida de intercambio y donde el juego, las acciones que va realizando la niña tienen un lugar importante y también el conocimiento previo que la mamá tiene acerca de su hija, ¿no? Entonces, la mamá trae elementos adicionales a la conversación, como son preguntarle si también, además de jugar sola, le gusta jugar con otras personas, como son su mamá y su papá. En el siguiente fragmento de este video vemos claramente la cantidad de acciones que realiza la mamá para ayudar a la niña, no solamente en su expresión oral, sino realmente a profundizar
en su pensamiento y en la riqueza del juego. Le pregunta de manera muy abierta, ¿qué le preparas a papá? Papá prepara una calabaza, un tomate. Y ahí es donde la mamá toma lo que la niña ha dicho, lo repite y lo extiende. Ah, un tomate, una ensalada vas a hacer para papá. ¿Te das cuenta cómo ella agrega algo más? No solamente toma el elemento del tomate que la niña acaba de mencionar, sino que ella agrega algo. Ah, con un tomate podríamos hacer una ensalada. Y miren la consecuencia. ¿Cómo responde Jessica? Sí, voy a hacer una ensalada. Primero tenemos que hacer los ingredientes. Unos platos, los ingredientes que aquí están. Los platos aquí están los platos, aquí están los platos, mami. O sea, ven cómo a partir de cómo la mamá hila, la niña se extiende en su conversación. Y nuevamente, la mamá agrega, ¿te gusta comer ensalada? Otra vez, repite la palabra ensalada que le acaba de decir la niña y extiende la idea. Agrega algo más que es pregunta si le gusta. Y eso genera nuevamente que la niña empiece a agregar más palabras, que diga que a ella le gusta el atún, el huevo y también la zanahoria. Cuando la mamá le agrega el por qué, es otra vez una pregunta abierta que da pie a que la niña se explaye nuevamente. Y responda no solo con más de una palabra, sino realmente con ideas elaboradas, ¿no? Y donde pone además todo de sí, porque en la comunicación oral no es solamente un conocimiento de palabras sueltas, de un vocabulario extenso, es realmente el deseo de comunicar algo importante, de mostrar algo importante sobre su identidad, y además lo que Jessica nos está mostrando acá es que ella sabe que tiene algo importante que decir y que su mamá es esa persona que realmente desea escuchar lo que ella tiene para decir y que lo va a valorar, lo va a tomar en cuenta y le va a dar importancia, ¿no? ¿Por qué nos hemos dedicado tanto tiempo a analizar este video en particular? Por la cantidad de acciones que hace la mamá para favorecer el desarrollo de un lenguaje y de una comunicación oral compleja en su hija, ¿no? Si vemos una niña con esta capacidad para expresar lo que piensa, es porque todos los días tiene este tipo de interacciones con su mamá, ¿no? Y todas las personas adultas estamos en capacidad de entrar en conversación de esta manera con los niños. Al tercer video que vamos a analizar ahora le hemos llamado Un adulto que piensa. Y lo que queremos decir es que es un adulto que piensa junto con el niño y utiliza su comunicación oral para ayudar al niño a pensar, y no solamente pensar de una manera muy plana o en palabras que ya conoce o en hacer o decir cosas repetitivas, sino que realmente está interesada en entender los procesos de pensamiento, de razonamiento, de resolución de problemas que hay detrás de lo que su hijo está haciendo o diciendo, ¿no? Entonces vamos a ver el video fijándonos en cómo la mamá estimula que el niño piense y que además ponga en palabras cómo está pensando. Paul, ¿qué estás haciendo? ¿Estás arreglando tu ropa? ¿Por qué? Porque todo está en el halo. Para que esté ordenada. ¿Sí? ¿Te gusta que tu ropa esté ordenada? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno cuando no ve su ropa no puede buscar bien. Ah, cuando no está ordenada no puedes buscar bien. ¿Dónde lo vas a guardar? Acá en mi cajón. En tu cajón. ¿Cómo estás separando en tu cajón la ropa? Bien. ¿Dónde pones en un lado? Uno A ver, enséñame tu cajón, ¿cómo estás guardando? cuando son naranja va y uno cuando naranja, azul y naranja. A ver, ¿qué has puesto aquí? Aquí has puesto los... Acá va lo naranja, acá va lo azul y naranja y azul. Ahí has puesto los shorts. Sí, acá es naranja
y azul y blanco para que sea Ahí está tu todo short, fino. tus polos. Acá va a ser lo naranja, tanta ropa de naranja. Acá va a ser Tu amarillo, chompa. y, y azul y rojo. Va a ser todo lo amarillo. Acá va lo amarillo. Acá va los negros. Acá va lo naranja y los azules. Y acá va lo al rojo y negro y blanco. Y ya. Nada más. Enséñame a doblar la ropa. Así se lee, ¿verdad? Uno por así y así. Ahora, este va acá. Listo. Analicemos algunos fragmentos de este video que acabamos de ver. Cuando la mamá se acerca y le dice, Paul, ¿qué estás haciendo? Lo que hace es impulsar un proceso de pensamiento. Y por lo tanto el niño va a poner en palabras lo que está pasando en su mente en ese momento. Por lo tanto va a tener que ordenar sus ideas y traducirlas en palabras. En este fragmento también la mamá hace algunas preguntas de por qué y cómo, que es un tipo de preguntas que nos invita a dar una explicación, a encontrar la razón de las cosas, o incluso a pensar cómo lo podríamos resolver algo, ¿no? Y en la segunda mitad de este video, la mamá nuevamente utiliza las preguntas de cómo y por qué, y lo que genera es que el niño haga un ejercicio muy natural, ¿no? Muy incorporado en la acción cotidiana de guardar la ropa, que es comparar y clasificar, ¿no? Vemos cómo se acerca al cajón, mira cómo él mismo ha puesto la ropa y empieza a describir, ¿no? Acá van los naranjas, acá los naranjas con azul, acá los azul con amarillo, acá los negros. Vemos cómo en su mente está haciendo un ejercicio de orden y de cierta clasificación y diferenciación de los objetos. Y la mamá no se queda ahí, sino que nuevamente usa sus palabras para impulsar otra vez el proceso de pensamiento. Y le pide que realice una acción, ¿no? Y le dice, a ver, enséñame a doblar la ropa. Y Paul lo que responde mostrándole el procedimiento que él sigue para doblar el polo, y después lo lleva al cajón y le dice que este va acá, lo guarda y lo cierra. Hemos seleccionado este video también porque vemos una habilidad muy grande de esta mamá para hacer el uso preciso, no es muy extenso, ¿no? Pero ella usa sus palabras, usa su compañía, usa su atención para ayudar al niño a ir más allá de lo evidente, ¿no? Realmente hacer un proceso de razonamiento y de explicar los criterios que él ha usado para resolver una situación que en este caso es guardar la ropa, ¿no? Esto es valiosísimo para ayudar a los niños en su desarrollo cognitivo. Entonces, en resumen, en estos 3 videos hemos visto cómo en una experiencia muy concreta que las maestras han enviado a casa, una invitación que han hecho a los niños y a sus padres a realizar una actividad en conjunto, no es solo el contenido de lo que han dicho lo importante, que es lo que Sara presentó en la primera parte de esta presentación, sino también el cómo se comunican, el cómo el adulto comparte la experiencia con el niño y cómo la usa realmente para generar un espacio de conexión genuina, de placer, de disfrute y una oportunidad muy grande de ayudar al niño a desplegar sus capacidades. Entonces, muchas gracias, Verónica, por haber podido compartir estos videos que nuevamente eran como una muestra de muchos otros que habían aparecido, pero que en este caso nos permitían ver con mucha claridad y creo que lo han podido además apreciar en este análisis tan exhaustivo de la interacción, qué es lo que nosotros deberíamos
poder lograr a distancia con nuestras familias. Pero esto también nos lleva a generarnos una pregunta que voy a dejar como una reflexión ahora, pero donde también queremos compartirles algunos hallazgos o algunas ideas que tenemos gracias a la práctica, cada uno en las organizaciones en las cuales nos encontramos, pero es de cómo ayudamos a las familias a hacer aquello que nosotros hacíamos en el aula. Yo recuerdo con mucha claridad uno de los primeros como memes o imágenes que salieron cuando empezó la cuarentena, y era que finalmente las familias empezaban a entender qué era lo que ocurría en un aula, ¿no? Porque finalmente ellos tenían que hacerse cargo de sus hijos en una situación en la cual jamás se deberían haber encontrado, ¿no? Si bien las familias tienen un rol muy importante para educar a los hijos y al menos desde Transforma, Dinámica, desde Tani estamos convencidos de que no es posible hacerlo sin la familia, también tenemos mucha claridad de que la misma situación social de las familias hace que tengan poco espacio en el día, por ejemplo, por el tema del trabajo, o que tengan muchos otros hijos y que sea difícil darle el peso necesario a la presencia del adulto cuidador en la interacción con los niños y las niñas. Pero lamentablemente, o quizás a favor nuestro y probablemente de los niños a futuro, es que nos encontramos en esta situación en la cual tenemos una oportunidad muy grande de poder fortalecer la comunidad educativa, pero desde el rol de la familia, ¿no? Así como las maestras no estaban listas necesariamente para digitalizar la educación, sabemos que los papás nunca se pensaron en este proceso. ¿Y qué mejores maestras pueden tener que aquellas que eran ya las maestras de sus hijos y que pueden guiarlos a través de procesos que les van a ser muy útiles? Y en eso sabemos que puede ser complejo, porque las maestras de educación inicial además son maestras de educación inicial para trabajar con los niños más pequeños, ¿no? Pero nos abre una ventana de trabajo muy interesante para poder entender que la única forma en la cual podremos lograr realmente este impacto fuerte en los niños y en las niñas es si nos aseguramos que aquello que nosotros vamos a hacer en la escuela también lo están haciendo en las familias, en las casas, las familias, ¿no? Tenemos la oportunidad ahora de poder hacer todo en casa, pero este aprendizaje que tengamos ahora nos tiene que servir también para el futuro. Entonces la idea no es solamente que esto sirva como una reflexión ahorita en la situación de cuarentena en la cual nos encontramos o de emergencia nacional, que probablemente a nivel educativo va a durar todo el año, pero como un aprendizaje que nosotros podemos tomar para generar nuestras estrategias a largo plazo con las familias en años siguientes, ¿no? Entonces en esto nosotros les queremos dejar como 3 pensamientos principales. Y es que, por ejemplo, ahorita cuando ustedes están construyendo contenido en casa y a distancia, muchas veces se está pensando cómo hago el mejor contenido para los niños y las niñas, qué les puede interesar. Ahora han aprendido además una forma maravillosa de poder lograrlo, que es literal preguntarle a los niños, ¿ustedes qué quisieran tener? ¿No? Uno puede pensar a veces que los niños no nos van a dar respuestas muy claras, pero son clarísimos, ¿no? En lo que nos quieren transmitir. Pero dentro de esto nosotros también les propondríamos tener un espacio dentro de los contenidos que ustedes puedan crear para las familias, donde puedan generar preguntas abiertas para la exploración. ¿Qué es una pregunta abierta? Es una pregunta que no necesariamente tiene un sí o un no de una respuesta, sino que permite justamente una reflexión mucho mayor. Y nosotros al menos creemos que esta posibilidad de reflexión permite que para las familias haya un espacio mucho más grande de interacción y de conversación. Entonces, algo que nosotros también les proponemos desde esta experiencia es que ustedes generen estas preguntas donde pueden tener la actividad para los niños y las niñas, sí, pero también tengan un espacio para dejar una pregunta para la familia que puedan explorar. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades favoritas de la familia el fin de semana? Ahí no es una respuesta de sí o no. Todas las personas en la familia van a tener una opinión distinta, a algunos les va a gustar ver televisión, a otros les va a gustar hacer jardinería, a algunos les va a gustar hacer la comida para la semana, pero y a partir de esto se puede generar una conversación porque cada uno tiene una mirada distinta sobre una actividad favorita. Y eso es algo que nosotros queremos fortalecer mucho, el proceso de las conversaciones. Voy a ampliar un poco más sobre esto más adelante, pero creo que una forma buena de hacerlo es que si ya de por sí están generando este contenido a distancia, ¿por qué no utilizar esta oportunidad para poder generar estas preguntas de reflexión para toda la familia?
Sabemos que los papás y las mamás están viendo los contenidos que están haciendo los niños. Sabemos que en muchos casos no tendrán el tiempo necesario todos los días, pero que sí lo hacen en algún momento de la semana. Entonces pueden pensar en una pregunta abierta por semana, por ejemplo. Lo segundo que también creemos que es bien, bien importante, y ahí creo que las maestras de educación inicial son especialistas, es compartir con los papás cómo generar provocaciones en casa, utilizando acciones diarias, como por ejemplo el momento de la cocina o de guardar alimentos en la despensa. La creación de provocaciones, como ustedes hacían en el aula, son complejas ahora de poder repensarlas desde un espacio, digamos, educativo, pero a nivel familiar. Pero es muy posible porque hay muchos objetos que están en el día a día y que pueden justamente provocar una reflexión, provocar un trabajo de comunicación mucho más grande entre las familias y los niños y las niñas, ¿no? Desde los espacios que uno tiene adentro de casa, como también desde los espacios que uno tiene afuera, ¿no? Quizás las casas tienen justo la posibilidad de tener una ventana que da a la calle, donde justo se ve un pequeño árbol, o donde justo se ve la calle, o donde se están viendo algunos peatones, o quizás no hay la posibilidad de tener una ventana hacia la calle, pero alguien que trae las compras. Y esto, todas estas acciones o todos estos momentos que generan como un pequeño cambio durante el día pueden generar una provocación, pero creemos que es bien importante poder transmitir esto a las familias para que las familias entiendan cuál es el objetivo de provocar, qué es lo que queremos lograr en los niños y en las niñas, y cuál es el desafío del adulto al momento de generar esta provocación. Y el tercero, que es algo que además yo se los voy a mostrar ahora con un video fabuloso de un intercambio entre una niña que se llama Fernanda y su papá, y es que quisiéramos promover un juego que se llama el juego de las preguntas. No sé si ustedes alguna vez lo han jugado, quizás si alguno de ustedes tiene hijos o hijas, pueden haber visto que los niños a medida que van creciendo además lo juegan para molestar a los papás, pero lo cierto es que en esta edad es posible utilizar esto como una forma de generar una conversación. ¿Cómo sucede esto? Imaginemos que tenemos a una niña que nos está contando que su comida favorita es el arroz. Y nos dice, mi comida favorita es el arroz. Hay muchas familias que a partir de esto dirían, perfecto, ya tengo la información, me acaba de decir que su comida favorita es el arroz, listo, yo le voy a hacer arroz. Pero este momento en el cual esta niña nos está compartiendo algo tan interesante como que de todas las cosas que le gusta comer, la que más le gusta comer es el arroz, nos permite generar una reflexión y una comunicación mucho más rica. Y a partir de eso le podríamos decir a la familia, ustedes pregúntenle algo sobre las comidas o sobre el arroz. Entonces ahí se les puede decir, ¿qué otra comida es su comida favorita? Y ahí nos va a contestar, bueno, también me gustan los tomates, etc. Si nos habla sobre verduras, por ejemplo, se le podría decir, las verduras. Y dentro de las verduras, ¿qué otras verduras te pueden gustar? Y nos va a volver a contar sobre verduras y por ahí suelta la espinaca. La espinaca es verde. ¿Te gustan los alimentos verdes? También te podría gustar comer lechuga. Y ven cómo a partir de los pequeños elementos que nos va dando la niña o el niño en la conversación, nos permite a nosotros generar preguntas que van a generar una conversación. Entre más podamos lograr que este niño no nos responda con una sola palabra, sino que nos empiece a dialogar, que empiece a generar contenido sobre la conversación, es cuando estamos empezando a tener estas interacciones que son tan potentes, ¿no? Y ahora les quiero mostrar un video muy pequeño, dura 1 minuto, de Fernanda en una conversación con su papá. Una de las preguntas que nosotros les habíamos planteado era si tenían miedo a algo. Y esto generó esta conversación. Esta niña tiene 3 años. Y bueno, lo vemos y después hablamos al respecto. Fernanda, ¿Qué? dime, ¿has sentido en algún momento miedo? Sí. ¿En qué momento lo has sentido, hija? He hecho mi cama Mimi. ¿A dormir? Y paró el luz y paró el me costó pachi. Ya medio que no menos, ya fíjate menos. Ya, o sea que entraste a tu cuarto a dormir. Sí, y me eché ese me tapita eché ahí a culo. Con tu sábana te has tapado. Sí, ese así. Así con la colcha. Ese me tapó así me tapó. Ya. Así me tapó. ¿Por qué? Porque te dio qué. Me lo un culo. Oscuro. Sí.
Ya. O sea, tú tienes miedo a la oscuridad. Sí, ese, ¿Te da miedo? sí. Ya. Entonces, como hemos podido ver en el diálogo que han tenido Fernanda y su papá, que ha sido eh, muy interesante además y muy lindo, porque si lo han podido ver, hay varias cosas que a nosotros nos llamaban la atención. Eh, una era la disponibilidad del papá, ¿no? Pensando mucho en lo que Verónica nos había presentado justo previamente, la disponibilidad del adulto, eh, en el cual permite que la niña le ofrezca todos los insumos para generar la conversación, ¿no? El papá plantea la pregunta, dime, ¿en qué momento, en algún momento has sentido miedo? Ana en ese momento le responde que sí, simplemente, y él sigue, ¿no? Va yendo más lejos en la conversación. Dice, ¿en qué momento lo has sentido? Y ella le cuenta, me he hecho mi cama, mi nini apagó la luz, también lo tengo melo. Es decir, una forma de comunicarse como una niña de 3 años, donde muchos adultos también podrían pensar, bueno, ya entendí, le ha dado miedo la oscuridad, etcétera, pero ahí el papá lo que hace es que le genera una pregunta para ver si ha entendido. Y esto a nosotros nos denota muchísimo respeto, ¿no? Es un respeto ante lo que ella quiere transmitirnos, pero también a la forma en la cual ha tenido de comunicarse. El papá, si ustedes ven, en ningún momento la corrige, en ningún momento le dice, no se dice melo, se dice miedo, sino que intenta entender a partir de lo que ella nos está brindando para poder generar un contenido más, digamos, respetuoso en la forma en la cual le va a contestar. Y como ven, apenas él termina de decir esto, ella ya no le contesta en una monosílaba, sino le dice, me eché y me tapé, me eché ahí arriba, y lo muestra además, ¿no? El mismo cuerpo, Fernanda lo muestra físicamente cómo lo ha hecho. Y ante esto el papá le vuelve a hacer la pregunta, ¿no? Con tu sábana te has tapado así con la colcha, y ella le vuelve a contestar, y de nuevo, al parecer el papá no entiende, y ahí le pregunta ¿por qué? ¿Por qué te digo qué? Y le dice, melo oscuro. Y dice, oscuro sí. Y a partir de eso el papá genera esta reflexión final y le dice, ah, ok, entonces tú lo que tienes es miedo a la oscuridad. Y él le responde, sí, eso es lo que siento. ¿Por qué les queríamos presentar este video tan interesante? Es porque el papá en ningún momento avanza o acelera el proceso de la niña. En todo momento es respetuoso con sus tiempos, con lo que quiere comunicarle, con la forma en la que quiere comunicárselo. Como pueden ver, ella está como quiere mostrarle cómo siente miedo y cómo se mete en la cama. Eso hace difícil quizás la comunicación para un adulto que simplemente quiere hacer una pregunta y tener una respuesta, pero el papá en todo momento le permite ser, le permite descubrirse dentro de este miedo y compartirlo de una forma muy clara. Y esto nosotros lo queríamos compartir porque justamente algo que hemos encontrado en los videos anteriores es esto, es esta cuota de respeto muy grande que permite a los niños comunicarse con, digamos, mucho más tranquilidad, ¿no? Si saben que tienen un adulto que va a responder así, la posibilidad de desarrollarse con mucha tranquilidad va a ser mucho más sencilla. Y algo que queremos hacer mucho hincapié en este proceso, y es que hemos visto la capacidad para comunicarse de Fernanda teniendo 3 años, pero algo que es muy importante dentro de este proceso de comunicación es que esto, si bien ahorita nosotros lo estamos hablando desde la educación inicial, es decir, desde el ciclo 2, esto es algo que nosotros promovemos mucho que ocurra, digamos, desde el embarazo o desde el nacimiento del bebé, ¿no? En los procesos de comunicación que se tienen con los niños y con las niñas, el beneficio es enorme cuando existe una buena comunicación desde que el bebé es muy pequeño. Muchas mamás nos van a poder decir, por ejemplo, de los sistemas médicos o de los servicios de guardia de niños más chiquitos, que el niño no entiende, pero eso no es cierto. Los niños entienden, y a medida además que les podamos hablar más, que les podamos mostrar este mundo, que les podamos hacer reconocer este mundo a través de lo que nosotros podamos contarles, estos niños van a desarrollar además mucho más vocabulario, van a aprender a conocerse dentro del mundo y conocer el mundo en el cual están viviendo. Y ahí creo que es algo bien importante que quisiéramos de todas formas fomentar, y es que por ahí si hay algún papá o alguna mamá o alguna maestra que esté trabajando en ciclo 1,
y es fortalecer este espacio que no solo tiene un impacto directo en el lenguaje, en la comunicación o en la interacción, pero que tiene un impacto directo en la forma en la cual este niño o esta niña va a reconocer el mundo en el cual se encuentra, va a tener una capacidad para expresarse de forma mucho más clara, mucho más rápido, que al mismo tiempo va a generar una interacción mucho más rica con quienes lo estén rodeando, ya sean adultos o ya sean niños y niñas cuando puedan volver a reencontrarse, ¿no? Ahí es fundamental, es fundamental. Y pensando justamente en esto, en este desafío muy grande, nosotros lo encontramos mucho con las familias con las que trabajamos, que muchas veces nos dicen, pero ¿qué tanto le puedo contar a un niño, ¿no? ¿Qué tanto puedo hacerlo? Y es que sabemos que es complejo, ¿no? Sabemos que cada interacción toma tiempo, sabemos que cada vez que uno hace una pregunta a un niño, hay la posibilidad de que te responda poquito, pero hay la posibilidad de que decida hablarnos durante una hora, eh, y a pesar de que sabemos que todos tienen vidas, digamos, ocupadas, hay muchas cosas que se tienen que hacer, tenemos que coger estas oportunidades y promoverlas, porque cuando un niño está buscando hacer esto y confía en un adulto para poder hacerlo, es que tenemos una confianza ganada para realmente poder ayudar a este niño o a esta niña a desarrollarse en todas sus capacidades, y poder generar el mejor futuro posible. Y en ese sentido, lo que se nos ocurrió con Verónica era generar algo que estamos llamando el desafío de 1 minuto. Y es que ustedes han podido ver, por ejemplo, en el intercambio que hemos visto aquí entre Fernanda y su papá, un intercambio literal de 1 minuto, no duró más que esto. Quizás el papá ha conversado con ella después, ¿no? Pero duró 1 minuto. Y nos pusimos a pensar, ¿qué pasa si durante 2 semanas los papás plantean que cada día van a aumentarle 1 minuto más a la interacción? Entonces hoy día yo 1 minuto de interacción, pero mañana miércoles voy a hacer 2 minutos. Y pasado voy a hacer 3. Y así sucesivamente por 2 semanas hasta llegar a los 15 minutos. Creemos que es posible lograrlo y es posible además entender el impacto que esto va a poder tener, porque a medida que se empiecen a incrementar los minutos, tenemos la certeza de que los niños además van a empezar a tener más cosas para decir y más cosas para compartir, porque van a tener adultos con mayor capacidad para poder recibir estos insumos. Y para esto nosotros les queremos dar 3 pasos muy sencillos desde lo que una maestra puede hacer desde su casa haciendo la educación a distancia. El paso 1 es proponer que los padres mantengan una conversación fluida sobre un tema con sus hijos por 1 minuto. Puede ser sobre el clima, puede ser sobre lo que van a comer este día, puede ser sobre cualquier cosa que les pueda interesar, pero que realmente durante 1 minuto intenten comunicarse, que vayan más allá de las respuestas monosilábicas, ¿no? Que busquen hacer preguntas. Y ahí lo que les comentamos hace, digamos, algunos minutos sobre, por ejemplo, el juego de preguntas puede funcionar muy bien para poder generar esa comunicación. Que empiece por 1 minuto al día. Y luego el día siguiente, plantéenles como un segundo paso a las familias que le aumenten 1 minuto más a la interacción. Es decir, ya no sería 1 minuto, serían 2. Y que esto permita seguir fluyendo. Hay que también explicarle a las familias que si por alguna razón están en el día de los 4 minutos y ya van por los 6, que no se detengan, que sigan adelante. Esto es solamente como un incentivo para poder ir empezando minuto a minuto a fortalecer las interacciones. Y el tercer paso, que creo que es el final, que podría además permitirle a ustedes como maestras entender el impacto que esto puede haber tenido, es por ejemplo pedirle a las familias que nos compartan en el día número 15 o en el día número 16, ¿cómo se han sentido con este proceso? ¿Cómo les ha ido en este aumento diario de minutos? Si es que al inicio era complejo, ¿cuándo empezó a ser más fácil? ¿Cuándo vieron que su niño o su niña empezó a cambiar y empezó a hablarles más? ¿En qué momento ellos mismos se sintieron con mayores capacidades para hacer más preguntas? Creemos que permitir a los papás compartir esto con las familias puede asegurar que desde los contenidos que las maestras puedan construir se estén tomando en cuenta tanto lo que los niños con mucha claridad nos han demostrado que quieren, o que les gusta, o que les hace felices, pero también permitirle a los adultos que están en la casa cuidando a los niños y haciendo una parte pedagógica, cómo los fortalecemos para que puedan ser un ancla educativa en la casa también. Nos tienen a nosotros a distancia, pero ellos al final son los que lo están haciendo en casa.
cómo colaboramos con este proceso. Y creemos que ayudarlos a fortalecer las interacciones, en este caso, literal 1 minuto cada vez, puede permitir no solamente que ellos se sientan mucho más seguros, pero además que esto tenga un impacto directo en la forma en la cual estos niños y estas niñas van a crecer y van a aprender. Esto es un poco lo que habíamos querido compartirles el día de hoy con Verónica, que hemos armado junto con Transforma Dinámica y el taller de los niños, esperando que pueda servir de insumo para los papás que nos puedan haber visto, pero también para las maestras y el sector educativo, creyendo que traer la voz de los niños, ustedes pueden haber pensado, mira, íbamos a tener unos videos muy lindos, pero qué posibilidades de reflexión y de ideas nuevas y creativas aparecen por tener la posibilidad de escuchar lo que a los niños y a las niñas les gusta y les hace felices. Y crear más espacios como estos son necesarios para justamente, si estamos creando una educación del futuro para estos niños, dejar de pensar que los niños son el futuro de un país, sino que es el presente del país, que por eso desde lo que estamos haciendo hoy en día podemos generar cambios maravillosos para ellos. Muchas gracias, Sara. Gracias por haber aceptado esta invitación. Este es uno de los conversatorios que hemos pensado para contribuir en esta época en que todos tenemos tanta necesidad de encontrar nuevas soluciones, de pensar acerca de lo que estamos haciendo en nuestras aulas y cómo fortalecer los lazos con las familias, que sí, siempre han sido aliados la escuela y la familia. Creo que en este momento esa necesidad de trabajar de la mano y de crear nuevas formas para ayudarnos mutuamente es ya totalmente indispensable para afrontar las nuevas situaciones que todas las escuelas y todas las familias estamos viviendo en este momento, ¿no? Así que muchísimas gracias y espero que pronto podamos tener una experiencia similar muy valiosa. Totalmente. Muchas gracias a ti por la invitación. De parte del taller de los niños ha sido un gusto poder compartir esto y de nuevo reforzar el hecho de que la voz de los niños es importante y es importante traerla cada vez más seguido a estos espacios. Y nada, mucha suerte a todos y nos vemos pronto.